¡Ay, la magia de Claudia! Estamos con Javier Figueroa y la gente de Locomotion. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos, bárbaro. Un placer que estén aquí con nosotros. Contanos, ¿cómo surge la magia de Claudia? Bueno, es un proceso de varios años, a impulso de Claudia Fernández, que hace muchos años que tiene ganas de hacer un programa para niños. Y bueno, y con el nacimiento de Mía, fue como que ahora sí, ahora tengo ganas, quiero hacerlo, tengo el tiempo y tiene más tips de mamá que antes no tenía. Sí que sabía mucha cosa, pero desde el nacimiento de Mía fue lo que activó todo esto. Acá, en esta habitación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá hay de todo. Una vez que se terminó de filmar lo que tiene que ver los croma, que es la pantalla verde para que lo tengan los chicos en claro, en verde, que Claudia, Agustina y Vicky actúan con dos personajes imaginarios, Ucan y Arrow, un tucán y una flechita que tiene que ver con la parte toda tecnológica y todas esas instancias. Y una vez que tenemos toda esa filmación, lo que llaman los crudos, entra a Locomotion. Bueno, y entonces cada una de las partes del equipo de nosotros va trabajando en un segmento específico. Bueno, ahora estamos haciendo el tema del croma, que es con lo que empezamos a hacer la postproducción del programa. También tengo que traquear, porque al ser la laptop verde, cuando saco el fondo se me desaparece. Entonces tengo que hacerle una máscara y como se va moviendo la cámara, también tengo que traquear todo lo que es la máscara para no animarla punto por punto. Y por ahora estamos en eso. También hacemos la parte de edición, cuando ya está todo pronto la postproducción. No sé, ponerle animaciones, efectos, toda esa parte. Por ahora, o sea, todo magia de Claudia. Si hablamos en cantidad de gente, ¿cuánta gente hay detrás? En el proyecto de la magia de Claudia, en forma, directa del estudio, hay más de 15 personas. Pues más, Claudia, Vicky, Alfredo, Leonel, Miguel, toda esa gente que están, podemos decir que en un proceso de un producto como este, y hay más de 30 o 40 personas involucradas, más los técnicos de Canal 10 que son unos cracks, que siempre están con nosotros, que te están buscándole el detalle para que el programa salga mejor. La verdad que hablar del equipo de técnico de Canal 10, es una obviedad que todos no padecemos, sino que te agradecemos todo el apoyo que nos dan. Ucan es como el amigo de Claudia, es como un personaje gracioso en la historia y es un tucán. Es un tucán todo colorido. Eso se creó como parte de la historia. Este personaje fue Florencia. Los que hicieron la historia de esta, Florencia Fornetti y Alfredo Leiros. Y con Ucan también está Arrow, que es una flechita, como una flechita de mouse, que también es como un personaje amistoso, al igual que Ucan. ¿Tenés idea de quiénes son las voces de Ucan, Arrow? Ucan es Alfredo Leiros, Arrow es Florencia Fornet, y después dentro de la magia de Claudia está Beta 3, que las voces son Claudia Fernández, Cristian Font y Rafa Cotelo. O sea, gente conocidísima, no sé, Cristian Font, Claudia Fernández y Rafa Cotelo. Está buenísimo que hagan eso, aparte de estar muy divertido hacer las voces de una serie. Y hoy yo dije, viste que no queríamos tener ningún tipo de error de quienes trabajaban. Florentina Pérez además pertenece al grupo Magna Cruz, que hacen, que copean y bailan y todo, es la coreógrafa de las coreografías, para la redundancia, de la magia de Claudia. Entonces, ¿mucho tiempo te lleva a hacer las coreos? No, un poquito. O sea, en realidad estas coreografías fueron más focalizadas para los niños, son más simples.